Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bella Martínez y el día de hoy veremos algunos elementos que conforman el lenguaje de Java como tal para nosotros poder hacer declaración de variables básicamente, ¿no? Como declarar variables, atributos y elementos en general, ¿no? Y bueno, en este sentido comenzaremos viendo qué es una variable. Una variable va a ser un dato que va a estar cambiando. No es fijo, sino que el usuario lo puede cambiar. En algún momento puede valer 8 y luego puede valer 20. O el mismo programa puede asignarle un valor, ¿no? Pero tiene la capacidad de que en algún momento se cambie. Si no se cambia tampoco pasa nada, ¿no? Pero tiene esa capacidad de poder cambiar. Tenemos dos cosas ahí. El tipo de dato que va a tener esa variable y el identificador. Entonces la sintaxis que estaríamos utilizando va a ser nuestro tipo de dato y luego el identificador seguido de un punto y coma al final. Aquí es importante aclarar que los tipos de datos, bueno, ahorita veremos qué tipos de datos tenemos, pero en versiones recientes cambia un poco. Entonces vamos a hablar primero de los identificadores. Los identificadores van a ser el nombre que va a recibir como tal, ¿no? Y va a ser un conjunto de caracteres, o sea, el identificador puede ser una X o un hola, ¿cómo estás? Así completo, todo eso puede ser el nombre. ¿Qué no se puede meter? No se pueden meter espacios. El nombre tiene que estar todo seguido. Utilizamos a veces el guión bajo para separar si son varias palabras. O la notación conocida como camello, donde la primera letra de cada palabra la ponemos en mayúscula. Entonces esto también nos lleva a que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si ustedes declaran una variable con X minúscula, es diferente a una variable X mayúscula como tal, ¿no? Y bueno, será el nombre que estaremos teniendo para nuestra variable. Y vamos a tener dos tipos de datos básicamente en Java, los primitivos y los compuestos. Los primitivos van a ser un byte, que es el valor mínimo que tenemos, un carácter que lo asignamos con comillas simples y el nombre del carácter, por ejemplo una D, una A, cualquier letra, incluso un número, pero su representación en carácter, o sea, por ejemplo el 4 carácter es como la figura del 4, no el valor numérico 4, ¿no? Entonces, en realidad aquí es cualquier símbolo. Y podemos también utilizar, por ejemplo, alguna codificación, como en este caso el ASCII, por ejemplo, si ponemos el valor correspondiente. Ajá. Tenemos los enteros, que en realidad nos permite declarar valores, por ejemplo, ahora sí ya numéricos, el valor numérico del 2, el valor numérico del 3 en este caso. Si nosotros ponemos decimales, lo va a truncar. Si el número comienza con un 0, entonces estamos hablando de octales. Entonces, si yo declaro un 011, esto estaría equivaliendo a un 9 en decimal. Ajá. Si yo quiero declararlo como hexadecimal, pongo un 0x. Y entonces, por ejemplo, un 0xa estaría equivaliendo al 10 en decimal. Si yo pongo un 0x 10, por ejemplo, estaría equivaliendo a un 16 como tal, ¿no? Que sería el hexadecimal, no el valor en decimales como tal, ¿no? Entonces nada más hay que tener cuidado si ponemos un 0 antes, sobre todo, que llega a ser a veces un error común. Tenemos los shorts, que son enteros, pero que ocupan menos espacio en memoria, la mitad en realidad. Los long, que ocupan un espacio mayor y nos permiten rangos mayores en cuanto a los números que podemos ingresar. El flotante lo declaramos con una F al final y esto lo diferencia del double. El double ocupa más memoria que el flotante. Si yo quiero declarar cualquier variable con decimal, un 5.3, automáticamente ya lo manda como un doble y no como un flotante. Si yo quiero que sea un flotante, tengo que agregar la F al final del número. En el caso de los booleanos se declaran como un true o un false, con minúscula. Ajá. Bueno, en el caso de Java. En las versiones recientes de Java, a partir de la 11, si mal no recuerdo, tenemos que podemos declarar un valor sin que tenga tipo de dato.
Entonces nosotros en lugar de declarar un int x, que sería un entero del tipo x, puedo declarar un var x, como en otros lenguajes de programación. Entonces si yo declaro un var x, esa x puede convertirse en un entero, puede convertirse en un short, puede ser un doble, o sea, no tenemos que declarar qué tipo como tal es. Entonces estaríamos teniendo ahora un tipo de dato que sería el var, que en realidad es que puede ser cualquier tipo como tal. Y por otro lado tenemos los tipos de datos compuestos, que son los arreglos, y algunos otros. Las cadenas de caracteres como el string, que es de lo que ya hemos estado trabajando. Y bueno, lo hemos trabajado con la frase, por ejemplo, hola mundo, ¿no? Tenemos entre comillas dobles la frase. Y esto corresponde a un arreglo de caracteres, en realidad se conoce como un string. Y tenemos que podemos concatenar, por ejemplo, aquí con un más, ¿no? Hola más un espacio más mundo estaría dando la frase. Entonces también los podemos declarar así. Vamos a hablar de la clase string en particular un poco más adelante, porque, bueno, tiene varios detalles que los que migran de C a Java no tenemos tan en cuenta. Y vamos en este caso al ejemplo que habíamos estado manejando, ¿no? Si yo tengo un nombre bueno, una variable, en este caso es nombre y tiene asignado ya un valor. Acá tengo otra variable, esta variable se llama cadena, también es del tipo string y tiene otro valor, pero está concatenando la primera variable. De tal forma que cuando yo mando a imprimir en un mensaje de diálogo esta variable cadena, lo que me va a imprimir va a ser el hola más el grupo como tal, ¿no? Y bueno, vamos a ver ahora otro componente del JOption-Pane, el Show Input Dialog. A diferencia del Show Message Dialog, lo que nos permite solicitar al usuario que ingrese un texto. Nos da una caja de texto. Esta caja de texto se va a ver como la que tenemos aquí. Y en lugar de tener aquí el Show Message Dialog, tenemos ahora un Input Dialog. Ajá. Es lo único que cambia esta parte, el input de aquí. Y bueno, aquí va la frase que estaríamos poniendo, es esta que tenemos acá, el ingrese su nombre, y aquí estaríamos ingresando un dato. Ya que lo ejecutamos y vemos este como tal, bueno, este mensaje de diálogo, pues la pregunta es, lo que el usuario ingresó aquí, ¿dónde queda, no? Porque pues aquí nada más está guardándose la frase que vamos a poner acá, pero ¿dónde queda lo que ingrese el usuario? Y en realidad lo que sucede es que este show input regresa a una variable del tipo string como tal, y bueno, lo podríamos guardar en esta variable que sería la variable nombre en este caso, ¿no? Que es donde se estaría guardando. Si nosotros corremos este programa que tenemos aquí, es el mismo, pero, bueno, el mismo que veíamos hace un momento, pero agregando precisamente esta parte que tenemos aquí de asignar el string al nombre y luego este nombre de alguna forma estarlo utilizando aquí abajo, ¿no? Entonces, esta parte es la que estaríamos agregando con respecto a la anterior, y a la hora de ejecutarlo pues estaríamos viendo guardando lo que el usuario haya ingresado y en este caso desplegándolo como tal. Y hay que hacer una diferencia entre las variables y los atributos. Las variables pertenecen a los métodos y no son locales, son locales como tal. Entonces, si yo declaro una X adentro de un método, esa X solo existe adentro de ese método. No lo puedo utilizar afuera en ningún otro método ni en ninguna otra parte. Solo existe ahí. Por eso se dice que son locales. En cambio, los atributos pertenecen a la clase, no al método. Si yo declaro el atributo, esa X adentro de la clase, pero afuera de un método, entonces todos los elementos de esa clase pueden acceder a esa variable, por así decirlo, a esa X. Ya no es local. Entonces, a la hora de declararlos tenemos una pequeña diferencia. En la declaración de las variables decíamos que era el tipo de dato y el identificador, ¿no? En los atributos lo que agregamos, tenemos el tipo de dato y el identificador también, pero estamos agregando un modificador de acceso. Eso quiere decir que nos va a decir si va a ser público, privado, protegido o el modificador por default. Pero bueno, de los modificadores de acceso estaremos platicando más adelante a detalle, sobre todo cuando lleguemos a la parte de herencia. Entonces, por el momento vamos a trabajar solo con el modificador más amplio que se conoce como public. Public quiere decir que todo el mundo lo puede ver, ¿no?
Entonces es con el que empezaremos a trabajar y bueno, y después detallaremos más en estos modificadores de acceso. Entonces vean la declaración. Una variable está declarada como int número únicamente. Y el atributo es un public int número. Estamos agregando este modificador de acceso como tal. Y entonces vamos pues a ver cómo lo estaríamos declarando. Un ejemplo como tal, ¿no? Cuando tenemos los atributos, la declaración lleva modificadores y a diferencia de los identificadores, ¿no? Entonces también puede ser un modificador static, por ejemplo, del que ya hemos hablado. ¿Cómo asignamos valores? De la misma forma que asignamos valores en las variables, ponemos el nombre de la variable, un igual y el valor que va a tomar esa variable, ¿no? Entonces aquí el número de salón estaría siendo un 302, por ejemplo, ¿no? Aquí la variable precio, que fue declarada arriba como un flotante, está obteniendo un valor como tal, ¿no? Y podemos hacer la declaración y la asignación al mismo tiempo. Puedo hacer un protected int día igual a 18. Entonces aquí, si se dan cuenta, estamos juntando estas dos como tal, ¿ok? Entonces vamos a ver un ejemplo y para ver este ejemplo vamos a crear una nueva clase. Entonces ahí en el paquete que teníamos del Hola Mundo podemos crear una nueva clase. Bueno, lo podemos hacer desde el menú. Otra forma es seleccionamos este paquete, clic derecho, nueva y decimos que es una nueva Java clase. En este caso vamos a ponerle a esa clase el nombre de persona. Entonces vamos a crear una clase que se llame persona y nada más hay que darle terminar, ¿no? Y bueno, nos estaría declarando o apareciendo un public class persona, básicamente, ¿no? Nos estaría creando un nuevo archivo. Recuerden que el nombre del archivo es igual al nombre de la clase. Entonces aquí tienen un public class persona y en la parte de acá arriba verán que su archivo se llama persona.java. ¿Cómo declaramos el atributo? Bueno, pues vamos a retomar también lo que teníamos de clases, ¿no? La clase como tal está representada por este cuadrado que está dividido en tres partes. En la primera parte tenemos el nombre de la clase, en este caso la clase se llama persona, y en la primera sección tenemos todos los atributos y en la segunda los métodos. Ahorita estamos viendo esta parte de los atributos, así que aquí leemos que va a ser una variable del tipo string, que se va a llamar nombre y que es pública. Este más significa que es un pública. Entonces, para declararla, estaríamos poniendo un public string nombre. Este es un atributo que puede ser usado en cualquier método dentro de esta clase. Noten que a diferencia del string que veíamos en el input, en el show input dialog, ese solo lo estamos declarando adentro del main. Si yo lo quiero utilizar afuera del main, no lo podríamos hacer. En este caso, todos los elementos que usen persona lo podrían estar viendo como tal. Y bueno, aquí tenemos, hay que retomar este otro concepto que ya hemos hablado también, cuál es la diferencia entre una clase y un objeto, ¿no? Decíamos que las clases son como la receta de cocina y los objetos son el platillo como tal. Y eso hace referencia a que la clase va a ser la descripción como tal del elemento, pero el objeto se crea, más bien existe hasta que lo creamos, ¿no? Entonces no por tener nosotros la receta de cocina ya tenemos el platillo hecho, ¿no? O sea, solo tenemos la clase, que sería pues la receta, y hasta que lo cocinamos, hasta que lo creamos, tenemos el platillo, ¿no? Ya tenemos un objeto como tal. Entonces, bueno, ahorita ya tenemos la clase persona y pues vamos a hacer ahora un objeto. Entonces aquí tenemos nuestro Hola Mundo, que es el que tiene el main. Ahorita lo he dejado vacío. Y tenemos la clase persona, que es la que hemos creado como tal, ¿no? Aquí en el paquete podemos ver estas dos clases que ya hemos creado hasta el momento. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una instancia. Para crear la instancia vamos a utilizar, a declararla y adentro del main que está aquí, o sea, dentro de este main de acá en esta clase, vamos a declarar una persona. En este caso, declaro una persona que se va a llamar humano, por ejemplo. Entonces, el nombre de mi variable es humano y el tipo de dato es persona. Entonces, el tipo es persona y el nombre de la variable o identificador es humano. Esto hace que yo esté declarando una instancia. Eso le dice al compilador que voy a tener una variable que se llame humano, pero no le ha reservado memoria.
le reserva memoria hasta el momento en que lo creamos. Y lo que queremos es crear algo nuevo. Y de eso nuevo viene la palabra reservada new. Y entonces, a diferencia de ese, necesitamos crear el objeto. Y para crearlo hacemos un new, que es lo que tenemos acá abajo. Entonces, primero lo declaramos y después construimos una instancia. Humano igual a new persona. Hasta este momento es que hemos creado y reservado memoria para nuestro objeto como tal. Las instancias son objetos, ¿no? Es el equivalente. Y bueno, ya hemos declarado un objeto como tal, pero pues el chiste era ver cómo utilizar nuestros atributos, ¿no? Entonces recordemos que tenemos una persona, hasta ahorita hemos creado una persona, pero no hemos accedido a esta variable nombre, ¿no? Que ya quedamos que esta variable en realidad es un atributo. ¿Cómo accedemos a ella? Accedemos a través de un punto. Entonces vamos a juntar los dos programas que hacíamos hace un momento. Entonces tenemos que persona va a ser un humano. Hacemos el new de esa persona y para acceder a su atributo ponemos humano.nombre. Podemos ahorita acceder de manera directa porque es público. Entonces pongo humano.nombre igual. Y bueno, aquí le he puesto 1tv4, pero puede ser cualquier frase, ¿no? Entonces lo igualo a algo y nada más para probarlo estoy poniendo un Mesharp Dialog que me permite ver que se haya llenado de manera correcta esta variable, ¿no? Entonces, para acceder al valor, noten que tenemos aquí las dos cosas. Utilizamos un punto nombre para asignarle un valor, es decir, este valor se va a guardar en el nombre del humano, que es del tipo persona. Y para ver qué contiene, entonces accedo a la variable nombre, al atributo nombre del objeto humano, donde el objeto humano es del tipo clase persona. Ajá. Y bueno, tenemos que en lugar de asignar el nombre de manera directa, podemos asignarlo a través del input, ¿no? Y aquí entonces vamos a pedirle al usuario que ingrese su nombre a través de un input y lo guardamos en esa variable nombre y a la hora de imprimir estaríamos imprimiendo lo que haya ingresado el usuario, ¿no? Bueno, nos estará diciendo que el objeto humano tiene un nombre según lo haya ingresado el usuario. Más adelante estaremos viendo más de la clase string como ya habíamos comentado. Y ahorita, bueno, los conceptos que hemos introducido ha sido cómo declarar variables, cómo distinguir estas variables de atributos, cómo acceder a estos atributos y pues también un show input dialog que de alguna forma tiene que ver con la interfaz gráfica, ¿no? Para tener un acercamiento a esta parte de las interfaces. Gracias.